La Navidad es este 24, el 25 de diciembre. Sin embargo, bien, la Navidad muchas veces termina tornándose bastante trágica cuando cometemos imprudencias, no tenemos en cuenta las recomendaciones que constantemente nos vienen dando para pasar una buena Nochebuena, valga la redundancia. Porque cuando sobrecalentamos, por ejemplo, cuando ponemos un tomacorriente sobrecargado de otras instalaciones, podría convertirse nuestra vivienda en una verdadera bomba de tiempo, del cual podríamos estar lamentándonos. Es por eso que aquí en estos momentos, en Mañanas Informativas, queremos ampliar un poco los consejos, las recomendaciones, con la presencia de Óscar Echevarría, quien es supervisor de atención al usuario de Ocinermin. Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Sí, un grato placer. Un saludo a todos sus televidentes. De parte de Ocinermin, el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, que entre sus funciones también tiene el de recomendar, brindar consejos de seguridad en el uso de la energía, ¿no? En este caso la energía eléctrica. Es la Navidad, sí, toda la familia está muy contenta, felices, entonces utilizan las luces navideñas, ¿no es cierto? Al respecto de eso, por ejemplo, señor Echevarría, yo he visto a más de un vecino mío, por lo menos desde las 7 de la noche, 6, 7, prenden la lucecita de la ventana, de la puerta y comienza a brillar. Pero yo regreso a veces a casa 11 de la noche y las luces siguen prendidas. ¿Cuándo termina sucediendo algún problema con estas lucecitas, que parecen bastante inofensivas? Efectivamente, ¿no? En principio hay dos tipos de luces, ¿no? Las tradicionales que tienen filamento, ¿Ya? Estas producen calor y el calor tiende a deteriorar el material, ¿no? Los cables son delgados, el material es plástico y, bueno, no hay un certificado de garantía de repente, ¿no es cierto? Entonces, lo que Ocinermin recomienda es utilizar en su lugar luces tipo LED, ¿Ya? que son frías, consumen un 95% menos de energía, o sea, además son amigables con el medio ambiente y por ende son más seguras, ¿no? Hay unos videos, por ejemplo, señor Echevarría, que se difunde siempre en las redes sociales y que me parece demasiado ilustrativa para que la gente pueda entender la tragedia que se pueda generar con los árboles navideños, por ejemplo, que están rodeados de esas luces. Efectivamente. Este tipo de luces son las que terminan finalmente generando el incendio en casa cuando se sobrecalientan. Efectivamente, ¿no? O sea, al sobrecalentarse se degrada el material, puede quedar pelado y entonces... Es inflamable. Se supone, debería ser más bien un poco retardador de fuego, ¿no? Pero no necesariamente es así, dado que no hay una certificación que lo garantice, ¿no? Lo que sucede cuando hay un cortocircuito, ¿no? O sea, los dos polos chocan, se producen temperaturas de hasta 1000, 2000 grados centígrados. Entonces, cualquier material inflamable se va a encender rápido, ¿no es cierto? Si hay una, no sé, pues está cerca una cortina, la cortina puede empezar a arder, ¿no es cierto? Entonces, si está cerca el mueble. Un mueble o papeles, ¿no es cierto? Papeles. Etcétera. Entonces, por eso es que Ocinermin recomienda siempre adquirir, por ejemplo, los elementos, las luces navideñas en centros que le brinden garantía, ¿no? Entonces, y volviendo al tema, ¿cuánto tiempo deben estar prendidas las luces, ¿no? Las luces deberían encenderse, bueno, está bien, si son LED, está bien tenerlas encendidas en periodos de 4 o 5 horas. No hay problema. No hay ningún problema, pero lo que no debe de hacerse es dejarse sin supervisión. O sea, si salimos a la calle o nos vamos a dormir, que ese es lo fundamental, ¿no? Cuando vayamos a dormir hay que apagar las luces, necesariamente, ¿sí? Desconectar todos los adornos de preferencia, ¿no? Para evitar situaciones de riesgo. Eso justamente también le quería preguntar, el tema de la sobrecarga que muchas veces se hace al tema de las luces navideñas. Y ahí nos ha traído usted diferentes modelos de punto de toma corrientes, para que nos pueda ilustrar un poco más sobre este peligro que estamos enfrentándonos. Efectivamente, ¿no? Cuando hay sobrecargas, entonces los tomacorrientes empiezan así a cambiar de color, se van deteriorando, ¿no? Se van quemando y entonces este ya es un momento, un indicativo de que hay que cambiar ese accesorio, ¿no es cierto? Entonces en su lugar deberíamos emplear tomacorrientes nuevos, ¿no? De preferencia con dispositivos de seguridad para cubrir si es que hay niños pequeños en casa, ¿no? Porque ellos son bastante traviesos y pueden introducir objetos metálicos y recibir una descarga eléctrica, ¿no es cierto? Asimismo,
Para nuestros adornos navideños, evitar utilizar este tipo de extensiones que la gente las compra porque son baratas. Pero eso lo encuentro hasta en la bodega, le encuentro. Efectivamente, ¿no? O sea, la venden en cualquier sitio y por lo barato que es, las personas las adquieren. Claro, confían bastante en su proveedor quizás, ¿no? Pero son bastante inseguras. ¿Por qué? Porque empiezan a generar falsos contactos que van a derivar en deterioros así como este tomacorriente, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa? De por sí yo sé que esta extensión Es delgada, por ejemplo. delicada y es tremendamente peligrosa. Efectivamente. Pero ¿qué pasa si a esta extensión le agregas incluso Un este múltiple. adaptador? Un Entonces múltiple? ya empieza a sobrecargarse, ¿no? La sobrecarga. Entonces los cables empiezan a recalentarse, o sea, si alguien casualmente toca, ya va a sentir que los cables están calientes. Eso empieza a deteriorar el aislante y eso ocasiona un cortocircuito. Y los cortocircuitos son los que derivan en incendios, ¿no? Todas las noticias que escuchamos a veces, ¿no? Un incendio, la causa, un cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces, para evitar los cortocircuitos, entonces debemos utilizar materiales de buena calidad, cables eléctricos gruesos, lo más gruesos que sea posible, por ejemplo, para las extensiones. O Sinermin, por ejemplo, recomienda utilizar este tipo de extensiones, que además tienen una doble cubierta de protección, ¿no es cierto? Son más robustas. Entonces, este tipo de extensión sí le va a brindar una mayor seguridad, una garantía. A ver, esta extensión muéstrame, por favor, porque la amarilla. Porque es así, por ejemplo, una ocasión, yo quise comprar, le confieso, quise comprar y en casa pegar un grito al cielo porque este punto de conexión, por ejemplo, aseveran que es peligroso. La percepción de peligroso se va porque es transparente. El material de ese tipo de productos, por ejemplo, ¿es recomendable? En principio este tipo de extensiones debe tener una etiqueta de garantía, ¿no? de la norma que cumple, ¿no? Si bien es cierto es transparente, pero el material es plástico, en principio es aislante, ¿no? Es bastante grueso, bastante sólido, ¿no? Entonces no debería haber un temor en el uso de estas, ¿no? Las que son peligrosas son estas. ¿Y las de tipo verdecito son iguales? Y efectivamente, ¿no? Entonces, estas el público en general las adquiere porque son baratas, ¿no? Y las venden, como usted decía, en cualquier sitio, en la bodega, el ambulante, etcétera. Sí, pero la venden en la calle. Pero ellos no le van a brindar ninguna garantía de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, siempre comprar cualquier accesorio eléctrico en tiendas que le brinden garantías. De esa manera, si hay algún desperfecto o alguna contingencia, hay una forma de reclamar. Ya, y ese punto, por ejemplo... Este filtro, este supresor de picos, también lo recomendamos utilizar. ¿Por qué? ¿No? Especialmente para las luces. Y yo le decía que al salir de casa o al ir a acostar hay que apagar las luces, ¿no es cierto? Entonces, este filtro de picos, como tiene interruptores, comandos independientes, en este caso hay otros que tienen un solo comando, permitiría apagar sin estar desconectando las luces, ¿no es cierto? Sin hacer desarreglos a los adornos. Solamente... Conectarlos ahí, los enciendes. Apagado, ¿no? Entonces, con esto ya se garantiza la seguridad, ¿no? En el tema del encendido y apagado de luces. Ese adaptador múltiple no tienen por qué usarlo. Este adaptador cruz, ¿no? Eso no tienen por qué usarlo. No, Ocinermin no recomienda el uso de estos artefactos. ¿Por qué? Porque son inseguros, inclusive al momento de conectarse, ¿no? Entonces esto produce falsos contactos y los falsos contactos ocasionan el deterioro del material eléctrico, ¿no? Entonces empieza a quemarse y todo esto produce mayores pérdidas, la factura de energía también se eleva y el riesgo de incendio está latente. Eso es en el mejor de los casos, que se te va a deteriorar, te viene mayor consumo de luz, pero en el peor de los casos vas a perder tu casa. Efectivamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, esas llaves también, las térmicas y la de cuchilla, que aún sigo viendo que efectivamente. Algunas personas. En algunas casas antiguas, ¿no? Especialmente, todavía creo que las personas tienen este tipo de llave, ¿no es cierto? Yo recuerdo eso pues cuando era niño. Pues efectivamente, ¿no es cierto? Claro. La llave cuchilla. Por supuesto. Ese elemento ya debe ser reemplazado definitivamente, ¿no es cierto? Y ¿con qué elemento con qué dispositivo hay que reemplazarlo? Con este interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético sirve para
proteger las instalaciones internas y la vivienda contra los cortocircuitos. O sea, este es el elemento protector, ¿no? Y asimismo, ¿Cómo funciona eso? o sea, si es que... Un poco para que la gente aún pueda entender la importancia de ese tipo de interruptores a comparación de la de llave cuchilla. Ok, en reemplazo de esta llave cuchilla, en el tablero principal de la vivienda hay que instalar el interruptor termomagnético, ¿no? Debe ir acompañado de este otro dispositivo El que diferencial. es el diferencial, ¿no? Ambos deben de ser instalados obligatoriamente en reemplazo de esta llave de cuchilla. Pero la gente dirá, oye, pero cambiar una llave por dos como que tampoco me resulta rentable. Ahora le vamos a explicar por qué debe ser, ¿no? El primer interruptor es el termomagnético, Ya. es el que protege contra sobrecargas e incendios, o sea, protege el patrimonio, ¿no es cierto? O sea, si hay un cortocircuito en las luces, este interruptor detecta ese cortocircuito y corta la corriente automáticamente, ¿no? Entonces, una vez que se elimina, se retira el artefacto o las luces malogradas o los cables malogrados, simplemente se reconecta subiendo la palanquita esa del interruptor, ¿correcto? Ok, ahora, ¿por qué el interruptor diferencial? Muchas veces en la casa hay artefactos eléctricos que tienen ya un cierto tiempo y a veces el ama de casa, que es la que trabaja más, tiene las manos húmedas y cuando coge un artefacto siente una descarga, ¿no es cierto? Sí, a muchas personas A les mí ha me pasó pasado. muchas veces. Por supuesto. Con la refrigeradora, por ejemplo. Así es. Normalmente pasa con la refrigeradora. O un niño pequeño que esté gateando mete el dedito al tomacorriente, entonces recibe una descarga, ¿no es cierto? Va a recibir una descarga. Una persona que accidentalmente coge un cable pelado, ¿no es cierto? También va a recibir una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, el interruptor diferencial detecta esas fugas de energía, ¿no?, que las personas podrían estar recibiendo en una descarga, o sea, la persona se está electrocutando. Este interruptor detecta esa normalidad, corta la energía y le salva la vida. Entonces, Corta el pase de corriente. corta el pase de corriente totalmente, de manera automática e instantánea, ¿no? Entonces, este interruptor diferencial, ¿no?, se le denomina también interruptor salvavidas. Bueno, con la explicación que nos da, tiene mucha razón para llamarla así salvavidas. Efectivamente. Porque una cosa que, por ejemplo, evites el cortocircuito, lo que va a funcionar con la termomagnética, y otra situación que la señora, el señor, el niño, la niña de repente se va, coge, no sé, está planchando, por ejemplo, una persona adulta, y hay un cable pelado que nunca falta en las planchas. Hay un cablecito pelado, y esa descarga, a lo que le voy entendiendo, señor Echevarría, esa descarga eléctrica, al momento que tú lo tocas, automáticamente se corta cuando la llave diferencial lo detecta. Efectivamente, Y ¿no? te salva la vida. Te salva la vida, así es, ¿no? Entonces, son los dos elementos que deben de instalarse de manera obligatoria, ¿no? Claro, en las viviendas antiguas, bueno, no se cuenta con el interruptor diferencial, ¿no? Claro, ya la mayoría de personas está reemplazando y está utilizando el termomagnético, pero también debería instalarse el interruptor diferencial. En las construcciones modernas, sí, ya todas vienen equipadas con el interruptor diferencial, ya es obligatorio el uso de... Por las normas técnicas. Por las normas técnicas, ¿no? Y de esta seguridad. llave cuchilla solamente es que no hace nada. No, bueno, esta llave cuchilla... Te lleva a la muerte. Así es, ¿no? Ya es solamente un recordatorio de que esto ya no debe utilizarse, ¿no? La gente, si quiere pasar una buena noche buena, en cierto modo, no le va a costar mucho que se compre, por ejemplo, su llave diferencial con su llave termomagnética. Y si le cuesta un poquito más del presupuesto habitual, le puede salvar la vida a toda su familia. Y la vida y la propiedad, ¿no es cierto? Un incendio que ¿cuánto pierde? Toda la casa, ¿no? Y A ver, no quieres gastar de repente 50, 100 soles en las llaves, en el paquete de llaves, de repente un poquito más, pero ¿cuánto te va a costar recuperar tu vivienda en caso que sufras un incendio o la vida de alguna persona que no tiene ningún costo en realidad en estos tiempos cuando ya se nos va? Efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, Osinermin lo que sugiere es siempre privilegiar la seguridad, ¿no? Nuestro lema es felices fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, pero con seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad es lo que no debe dejarse de lado. Siempre ir por el lado defensivo, así como cuando uno maneja, pensando en que algo puede suceder. Entonces, estar prevenidos. Señor Echevarría, yo entiendo que estamos dando consejos, pero honestamente estamos en el Perú. Y la gente a veces opta por lo más fácil, por más que le estés explicando los riesgos que puede correr. Supongamos que una persona
tiene estas lucecitas navideñas, las luces LED, que no recalientan, que te ahorra energía eléctrica, son luces frías, pero por allí tiene su conexión con su cable mellizo. Claro, entonces aquí ya, o sea, luces muy buenas, ¿no? Pero instalación peligrosa. Tiene pura luz LED. Así es. Pero, y usa encima ese conector múltiple. Claro, entonces el problema no van a venir por el lado de las luces, sino por los falsos contactos que van a empezar a recalentar. No obstante, la corriente que demandan las luces LED son pequeñas, pero de igual manera, ¿no? Entonces, con el tiempo, las luces las usan no un día, sino todo el mes a veces, ¿no es cierto? Y pasado el año nuevo inclusive, todavía seguimos con las luces navideñas, ¿no es cierto? Algunos tienen las luces desde noviembre. Efectivamente. Entonces, todo esto hay que sopesarlo y verificar siempre, ¿no? O sea, si vamos a tener las luces en uso bastante tiempo, entonces es preferible tener siempre material de primera en nuestra vivienda, ¿no? Es una pequeña inversión, como usted lo dijo, pero es nuestra seguridad, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación para todos, ¿no? Tener buenas instalaciones eléctricas bien protegidas, ¿no? Entonces, esto nos va a proteger nuestra vivienda y nuestras vidas, ¿no? Entonces, Osinermin les recuerda a todos que para esta Navidad, para estas fiestas y también durante todo el año, ¿no? y siempre tener buenas instalaciones eléctricas que van a redundar pues en seguridad. Hay una pregunta que me está rodando la cabeza y que no quiero dejar de hacerla porque nos preocupa como peruanos lo que muchos jóvenes pueden estar pasando. No le quiero comprometer con su declaración, le hemos traído para una orientación a la población referente al tema de prevención, pero sí necesito hacerle la pregunta, señor Echevarría. Sin ánimo de comprometerlo, si entendemos que esta llave termomagnética permite cortar el flujo de corriente para evitar un cortocircuito y el tema, por ejemplo, de esta llave diferencial te salva la vida, podría entender, cabe la posibilidad de que en este local de comida rápida, McDonald's, este local no habría tenido esta llave diferencial para salvar la vida de estos dos jóvenes. ¿Cabe la posibilidad? ¿Está la posibilidad de que me responda o no? Porque no lo quiero comprometer. Porque entiendo que eso está bajo investigación. Sí, en realidad las instalaciones eléctricas siempre deberían equiparse con este tema, ¿no es cierto? Claro, y Osinermin lo que recomienda es verificar esto. En el caso que usted alude, en realidad desconocemos exactamente la situación exacta de lo que... Si hay un cable pelado, por ejemplo, si hay humedad y la llave diferencial, si hay la llave diferencial, debo entender que tendría que haberse desactivado. Efectivamente, ¿no? Pero hay otro tema, lo que se llama la puesta a tierra. Ya. La puesta a tierra, ¿no es cierto? Normalmente, no lo tengo aquí, tampoco aquí, pero nuestros artefactos eléctricos tienen el enchufe con 3 patitas, sí, ¿no es cierto? Las dos patitas que son los polos vivos y la tercera patita que es el sistema de tierra, ¿no? Entonces, cuando un artefacto eléctrico se electriza, o sea, se deteriora internamente, entonces ese cablecito ya puede derivar esa corriente de fuga, ¿no? Directamente a un sistema de tierra. Pero el sistema de tierra, ¿en qué consiste? En que todos los enchufes o tomacorrientes, ¿no? Deberían de tener un cable adicional, que es el cable de tierra, conectarse por toda la vivienda y además ese cable llevarse a un pozo de tierra. De tal manera que cualquier desperfecto, cualquier toque que pueda electrocutar a alguna persona, ¿no? Entonces se deriva esa corriente hacia... Y también puede salvarle la vida. Y le salva la vida, ¿no? Entonces, 2 elementos que sí deberían estar obligatoriamente, ¿no? Pero por lo menos el interruptor diferencial sí es obligatorio, pero también el sistema de puesta a tierra, que es recomendable para evitar descargas de contacto indirecto. Muchísimas gracias, señor Oscar Echevarría, por su presencia aquí en los estudios de sus noticias. Sí, nada más desearle nuevamente a todos una feliz Navidad, pero con seguridad, ¿no? Pueden llamarnos a nuestros teléfonos en Lima al 219-3410, al 0800 41 800, llamada gratuita a nivel nacional. Estamos en las redes sociales y con mucho gusto Osinermin va a atender cualquier consulta relacionada con temas de electricidad y combustible. Agradecemos este amplio tiempo que nos ha podido regalar para que de esta forma se pueda un poco sensibilizar a la población, que pueda generarse conciencia respecto al tema de la prevención, porque una cosa es que tengas que solucionar un problema con el tema eléctrico, una tragedia que se haya desatado, y otra cosa la posibilidad que en estos momentos tienes de prevenir
prevenir cualquier situación trágica dentro de tu familia. Gracias una vez más por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.